We know Georgia politics. From Peachtree Street to Pennsylvania Avenue, Politically Georgia Podcast delivers exclusive news and analysis 5 days a week by a team of veteran political insiders watching your public officials. Hosted by the Atlanta Journal-Constitution's Greg Bluestein, Bill Nigett, Tia Mitchell, and Patricia Murphy. Listen weekdays at 10 a.m. on WABE 90.1. Stream everywhere or at ajc.com/podcasts. News and analysis 5 days a week from Politically Georgia Podcast. Between aging and busy lifestyles, many women struggle with maintaining their physical and mental wellness. At Aquavita Concierge Healthcare Services for Women, we can help you revitalize your health and reclaim your life. We start from within by balancing your hormones, allowing your body to achieve and maintain desired weight goals. We also specialize in peptide therapies, regenerative medicine, sexual health, and aesthetics in our state-of-the-art facilities. Feel better, look better, live better at Aquavita. Visit aquavitality.com and begin your journey today. $7 billones a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos. Más del 90% son MIPYMES, que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. Hola, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a Hagamos un trueque. Como saben, un evento de TLC Magazine México. Ya la última semana de junio en estos trueques, pero ya vamos a empezar julio. Les traemos muchas sorpresas. Ya estamos listos con el calendario del mes de julio. Como siempre, agradeciendo que ya tenemos 1 año, 4 meses en este programa generando comunidad, compartiendo conocimientos y experiencias. Y bueno, hoy no es una excepción. El tema del día de hoy está muy interesante, es anatomía del Sistema Nacional Anticorrupción y los sistemas locales. Para eso nos acompaña la magistrada doctora Miriam Lisbeth Muñoz Mejía. Bienvenida, doctora, ¿cómo está? Bienvenida a Hacer un Trueque. Hola, muchas gracias. Muy buenas tardes y pues aquí encantada y honrada de estar con ustedes presentando este libro el día de hoy. Gracias. Al contrario. Y bueno, estamos muy emocionados porque sabemos que para México el tema de la corrupción, con el índice de percepción de la corrupción del 2020, México tiene una posición número 138 de 180 países y creemos que a lo mejor el Sistema Nacional de Anticorrupción nos va a apoyar a cambiar esta percepción, pero sobre todo a realmente hacer un cambio en la sociedad y en esta discusión política que es crítica y en el impacto social y económico que representa la corrupción. Y bueno, doctora, antes de iniciar el trueque de hoy, queremos dar que nos dé chance de presentar el dato peque del trueque del día de hoy. El dato peque del trueque de hoy. ¿Has escuchado que el SAT revisará los depósitos en efectivo a partir de 15,000 pesos? Bueno, pues las instituciones financieras están obligadas a presentar los avisos según corresponda de acuerdo con los depósitos en efectivo que reciban por sus clientes. Esto en términos del artículo 55, fracción cuarta de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Las instituciones financieras presentarán aviso cuando sus clientes, es decir, cualquiera de nosotros, reciba depósitos en efectivo, retire o cobre cheques en ventanilla. Para tal efecto, se consideran 3 formatos distintos de aviso que tendrá que dar el banco respecto de las operaciones de sus clientes. Un formato cuando el monto sea superior a 15,000 pesos. Otro formato cuando el total de los depósitos del mes sumen 15,000 pesos, es decir, sean depósitos pequeños en ese mes, pero lleguen a la cantidad de 15,000 pesos o superior. Y 3, cuando sus clientes no reciban depósito en efectivo por ningún motivo en el mes. Estos avisos, las instituciones financieras los tendrán que presentar de manera mensual por cliente en los términos que establece el reglamento del Código Fiscal de la Federación y el anexo 1A, que se trata de avisos de actualización de actividades económicas y obligaciones al RFC.
Asimismo, las instituciones financieras, cuando sus clientes en el ejercicio o bien durante uno o varios meses no reciban depósitos en efectivo que excedan el monto acumulado mensual de 15,000 pesos moneda nacional, deberán informar mediante los formatos electrónicos IDE-A, Declaración Anual de Depósitos en Efectivo, o IDEM, Declaración Anual de Depósitos en Efectivo, ambos contenidos en el anexo 1, rubro A, numeral 2, según sea el caso, sin operaciones por el ejercicio o por el periodo que se trate. ¿Quiénes presentan estos avisos? Pues las instituciones del sistema financiero que paguen intereses cuando el monto mensual acumulado por los depósitos en efectivo que se realicen en todas las cuentas de las que el contribuyente sea titular en una misma institución del sistema financiero excedan esos 15,000 pesos, así como respecto de todas las adquisiciones en efectivo de cheques de caja. La periodicidad y cuándo se presentan. Bueno, de manera que en este ejercicio 2021 se estarán presentando a más tardar el día 10 del mes calendario inmediato siguiente al que corresponda. También de manera anual las del 2020 a más tardar el 15 de febrero de cada año, del próximo año. El objetivo que persigue es cumplir con la obligación establecida en la Ley del Impuesto sobre la Renta de informar sobre los depósitos en efectivo que se realicen en todas las cuentas de las que el contribuyente sea titular en una misma institución del sistema financiero. El fundamento legal, por si lo quieres saber o te interesa, es el reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta para 2021, es decir, vigente actualmente, artículo 94, y la resolución miscelánea fiscal para el 2021, reglas 3.5.11, 3.5.12, 3.5.13 y 3.5.14, así como el anexo 1, rubro A, numeral 2 y anexo 1A, trámite 74, diagonal ISR y 75, diagonal ISR. Es decir, en pocas palabras, el Big Brother fiscal. ¿Cómo ve, doctor Carvajal, el Big Brother fiscal que dice Octavio que nos van a estar observando por 15,000 pesos a partir de ya? Pues ya sabemos que somos fiscalizados. Ya, ahora sí, todos, ahora sí, como dices, sí, el Big Brother vamos a estar muy observados y bueno, esto fue el dato peque del día, del trueque del día de hoy. Y bueno, doctora, para darle la palabra, ¿me permite presentar su semblanza, por favor? La doctora Miriam Lisbeth Muñoz Mejía es magistrada titular de la ponencia 17 de la primera sala ordinaria de materia de la responsabilidad administrativa y derecho de la buena administración del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Es miembro de la International Association of Women Judges, Asociación de Magistrados de Justicia Administrativa de Estados Unidos Mexicanos, Asociación Mexicana de Juzgadoras, AC, Colegio Colombiano de Abogados Administrativistas y del Grupo de Investigación, Análisis y Opinión GIAO, Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados. Presidenta de la Comisión Anticorrupción de la Asociación de Magistrados de Justicia Administrativa del país. Doctora con mención honorífica en Derecho por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Maestra en Derecho y especialista en Derecho Administrativo con mención honorífica por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Licenciada en Derecho por la misma universidad. Catedrática desde 2016 en nivel de licenciatura y posgrado de la UNAM y en diversas instituciones de enseñanza superior, así como ponente en diversos foros e instituciones nacionales e internacionales. Cuenta con diversos artículos sobre el Sistema Nacional de Anticorrupción publicados en diversas revistas jurídicas especializadas, así como participación en diversos libros. Pues el tema, como lo mencionamos en un principio, es Anatomía del Sistema Nacional Anticorrupción y los sistemas locales. Bienvenida a Hacer un Trueque, doctora. Hola, pues gracias nuevamente, de verdad muy honrada de estar en este panel de expertos
Me consta la calidad, digo, aquí tenemos muchísimas muestras que sería interminable, pero un poquito por mi formación en la UNAM, bueno, el doctor Máximo Carvajal, pues por supuesto una mención especial, de verdad un gusto, y pues a todos los que están aquí con nosotros, no quisiera hacer menos a nadie ni señalar, simplemente en este contexto de la universidad, de verdad muy honrada de estar con todos y cada uno, Gabriel Bejar, Edgar Preciado, Miguel Carlos Ramírez, Juan Preciado, en fin, todos los que nos acompañan, de verdad, muchas gracias por honrarme este día presentando esta obra que espero sea de gran utilidad. Pues muchísimas gracias. Y bueno, pues básicamente sería una charla, tiene más o menos como 45 minutos y al final a lo mejor los panelistas pueden hacer algún comentario, preguntas y respuestas que se den en el foro. Así que ahora sí, el trueque es suyo. Gracias. Bueno, tengo una presentación que compartir, gracias. Sin embargo, en primer lugar, quisiera hacer alusión a un agradecimiento especial que tengo para la ministra, doctora Yasmín Esquivel Moza, precisamente porque me honró muchísimo con el prólogo de esta edición. La verdad es que ella me lo prologa, por aquí aparece la ministra Yasmín, y de verdad agradezco mucho su confianza y esta deferencia que me hace en prologar esta obra. Y bueno, compartimos mucho, ya que ella también ha estado muy en pie de combatir la corrupción y también fue parte del Tribunal de Justicia Administrativa como su servidora. Entonces, en primer lugar, ese agradecimiento. Y en segundo lugar, pues un poco explicar el porqué de esta obra, ¿no? ¿Por qué Anatomía del Sistema Nacional Anticorrupción? Previo a la presentación y explicar, pues me gustaría señalar que pues la anatomía es la ciencia que nos describe las diferentes partes del cuerpo y la interacción de estas. Así, el libro tiene como finalidad explicar precisamente las distintas partes que conforman el sistema nacional y la interacción que se genera entre ellos. Este sistema, que a diferencia de la visión orgánica tradicional que se ha dado en nuestro país, al crear una institución que se va a dedicar a investigar, a analizar o a combatir algún fenómeno, pues ahora no vamos a tener ese organismo, no tenemos un nuevo ente, no es un órgano constitucionalmente autónomo, no. Este sistema trata de la coordinación de autoridades. Ese va a ser uno de los esquemas fundamentales. Ay, ¿sí me escuchan? Perfectamente. Sí, ok, es que por aquí se me fue la pantalla, pero ya. Entonces, te decía, aquí se trata de que coordinemos a las autoridades. El combate a la corrupción en México no es algo nuevo. Ya desde el siglo XIX encontramos en nuestras constituciones y en las leyes el juicio de residencia y otros planteamientos para combatir la corrupción de distintos servidores públicos. Creo que en este momento particular de México tenemos muchas leyes y muchas instituciones que tratan de combatir este fenómeno, tanto en la vía administrativa como en la vía penal. Tenemos delitos electorales, bueno, muchos tipos de procedimientos que van a combatir este mal, que decíamos es un mal además de todos, no es un mal exclusivo de una sociedad, de un estado, sino que es algo que se da como fenómeno a nivel mundial. Y bueno, en efecto, la corrupción es obviamente un fenómeno social que conlleva la alteración negativa de las instituciones. Es particularmente visible en la órbita de actuación del sector público, precisamente porque su impacto va hasta los ciudadanos. Y pues al trascender a la esfera de los particulares, pues por supuesto que genera gran atención el trabajo que se realiza en esa área. Sin embargo, el efecto nocivo de la corrupción puede generar, entre otros problemas, mal desempeño de gobierno, violación de derechos humanos, pérdida de vidas. Ya no nos vayamos al aspecto económico, que todos sabemos que son miles de millones de pérdidas lo que se genera en corrupción, el 9% del Producto Interno Bruto aproximadamente. Y decimos aproximadamente porque al ser una actividad ilícita no tenemos parámetros reales de medición. Tenemos aproximados, entonces es cerca del 9%, pero decía, lo más grave es esto, la violación a los derechos humanos,
la pérdida de vidas y también la reducción de las condiciones de vida de todos. No tenemos servicios públicos correctos y el dinero se desvía para un fin distinto, aquel para el que fue otorgado a una administración. Tenemos obras públicas deficientes, que bueno, creo que sobraría en este momento hablar de algunos ejemplos de casos de obras públicas que han resultado en tristes tragedias actuales para nuestros connacionales, ¿verdad? Y bueno, precisamente estamos en un problema que a pesar de todo esto, en muchas ocasiones es tolerado. En muchas ocasiones podemos hablar de una especie de corrupción blanca, gris y negra, en donde la corrupción blanca va a ser generalmente tolerada. A veces tenemos prisa, nos detiene un oficial de tránsito y hay quien prefiere dar un apoyo, ¿no? La clásica mordida para salir del paso y continuar con sus actividades. Y lo minimizamos como si esto no trascendiera como los grandes escándalos de corrupción. Y sin embargo, esto por supuesto que deteriora las instituciones, deteriora el servicio público y deteriora las condiciones de vida. En verdad, es mucho más fácil en muchas ocasiones simplemente solicitar que nos den nuestra multa y acudir y pagarlo oportunamente con un súper descuentazo que nos va a salir baratísimo. Y además, bueno, nos actuamos en legalidad nosotros también, porque el combate a la corrupción es una responsabilidad de todos. Entonces, bueno, es generalmente tolerada. Ya hay grandes escándalos de corrupción que son del todo conocidos, ¿no? No solamente en México, sino a nivel mundial. De hecho, en la obra también, en el capítulo 3, que se refiere un poco a derecho comparado, y hablamos del caso Singapur, Colombia, Brasil, Alemania, pues vemos cómo las experiencias que se desarrollan en estos países, que en muchos casos tienen de las mejores condiciones de vida para sus ciudadanos, como el caso Singapur, Alemania también uno de los mejores lugares y una economía también preponderante, y sin embargo también se ven inmersos en estos escándalos, ¿no? En Alemania la empresa Siemens, Volkswagen, Porsche, Audi, todos estos han estado involucrados con grandes escándalos, por citar muchísimos más. Entonces es algo que incumbe a todos su combate, ya que además sabemos que ahora se generan estructuras muy complejas para disfrazar estos grandes actos de corrupción y que se manejan por empresas transnacionales. Y entonces esta corrupción también trasciende fronteras. Por eso es muy importante señalar que en México este Sistema Nacional Anticorrupción, que es un esfuerzo que se realizó en el gobierno anterior, para crearlo y para establecerlo ya en las leyes, como sucedió en 2015, que en mayo de 2015 ya se estableció a nivel constitucional este sistema, y en donde, bueno, implicó la modificación de 14 preceptos constitucionales. Ahorita vamos a ver cuáles son estos, pero que fue realmente un esfuerzo por combatirla, por crear nuevos procedimientos, por esta interacción de autoridades, y que además trató de ajustar nuestra legislación a las convenciones internacionales que México tenía celebradas en la materia, como son la Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de los Estados Americanos, también la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales de la OCDE, y la Convención de las Naciones Unidas para combatir la corrupción, o Convención Mérida, que fue firmada el 9 de diciembre de 2003 y ratificada por el Senado de la República en México en 2004, y que precisamente el Día Internacional de la Corrupción se celebra el 9 de diciembre, derivado de la suscripción de esta Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Entonces, bueno, aquí el Estado mexicano había generado una serie de obligaciones para adaptar su legislación, sus procedimientos a los estándares internacionales de las convenciones. Y bueno, si bien ya contábamos con algunas cosas, la verdad es que hacía falta mucho por avanzar en este camino, y con el sistema creo que se dio cumplimiento a muchos más aspectos de los contemplados en estas convenciones. Entonces, en este libro también, en el capítulo 2 que mencionamos, todo el marco jurídico marco normativo de combate a la corrupción que denominamos, bueno, hablamos de las convenciones, hablamos de las 7 leyes que se reforman y que
surgen también a raíz de la creación de este sistema y cómo se van adaptando los procedimientos, las faltas administrativas que ahora se incluye en las sanciones como faltas graves a los particulares en situación especial, cómo se transforma en el Código Penal el capítulo de los delitos cometidos por servidores públicos, que ahora se denomina delitos por hechos de corrupción. Y bueno, una serie de cuestiones más que se fueron modificando, las facultades de la auditoría también para realizar auditorías en tiempo real y terminar con este principio de anualidad y posterioridad, sino que ya pueden realizarse en tiempo real. Y bueno, un cúmulo de facultades adicionales, además de cambiar todo el esquema de responsabilidades administrativas, el procedimiento que se sigue. No se crea un nuevo derecho administrativo, que muchas veces ya también hay esa idea que tenemos un nuevo derecho administrativo disciplinario y que está surgiendo y que tenemos que comenzar a generar doctrina. No, esto ya lo teníamos desde hace mucho. Lo que sí sucedió es que se ajustaron las reglas del juego, por decirlo de alguna manera, y cambia el procedimiento, se divide el procedimiento, distintas autoridades van a conocer de cada etapa, de la etapa de investigación, substanciación y resolución. Se involucra también ahora a los tribunales de justicia administrativa en el combate a la corrupción. ¿Y de qué manera? Bueno, siempre los tribunales habíamos sido garantes de la legalidad de la actuación de la autoridad administrativa, al vigilar que ejercieran el poder con apego al marco legal. Y sin embargo, bueno, esto también, por ejemplo, cuando se sancionaba a servidores públicos, pues las resoluciones llegaban a los tribunales que antes se denominaban contenciosos administrativos en lo local y Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en el ámbito federal. La reforma también cambia la denominación de los tribunales por tribunales de justicia administrativa. Y ahora, aparte de conocer de todas esas resoluciones y actos de autoridad, nosotros vamos a ser parte en la etapa de imposición de sanciones, precisamente como sancionadores de servidores públicos particulares o particulares en situación especial, cuando incurran en alguna conducta vinculada con una falta grave. Entonces, ya no corresponde solo a las autoridades administrativas la investigación, substanciación y resolución de los procedimientos administrativos disciplinarios, sino que ya no se involucran cuando se trate de faltas graves. Tenemos también una división entre faltas graves y faltas no graves, que si bien la ley antes contemplaba algunas, no había un capítulo totalmente dividido como ahora existe en la ley, en donde sí encontramos un procedimiento especial, autoridades distintas y, por supuesto, sanciones diferentes para el capítulo de faltas no graves. Y tenemos lo mismo para el capítulo de faltas graves, sus propias autoridades, su propio procedimiento y, bueno, ya ahora que además aquí decíamos se adicionan los particulares y particulares en situación especial. Entonces tenemos muchísimas modificaciones a los ordenamientos precisamente para tratar de tener un soporte más fuerte para combatir la corrupción. De hecho, el Sistema Nacional Anticorrupción se va a basar en 3 ejes, que son la prevención, la detección y la sanción de faltas administrativas, delitos por hechos de corrupción y la fiscalización y revisión del ejercicio del gasto público. Entonces, se están contemplando todos los aspectos y la verdad es que me parece que ha habido mucha voluntad política precisamente para que este sistema opere. Aún falta mucho, a 6 años de haberse reformado la Constitución para crearlo. Pues bueno, la verdad es que todavía encontramos que no ha podido empezar a funcionar en su totalidad y hemos tenido algunos baches en el camino. Me gustaría compartir una presentación para más o menos describir qué es el Sistema Nacional Anticorrupción, para que quede más claro y ya de ahí partir algunas peculiaridades que también me gustaría comentar. Entonces, si me permiten, voy a compartir. Bueno, por aquí no sé si la puedo compartir o si me ayudan a compartirla. Sí, claro. ¿Se las envié, por favor?
Dame un segundito. Veo que ya tenemos varias preguntitas por ahí, ya después al final iremos resolviéndolas. Como que es un particular en situación especial, es algo que marca la ley. Bueno, aquí si lo puedes poner en pantalla completa, gracias. Bueno, pues este es el libro que acabamos de publicar bajo el sello de la editorial CUEG, su servidora, y les digo, la verdad, honrada con este prólogo de la ministra Yasmín Esquivel Moza. Y bueno, aquí precisamente vamos a describir qué es el Sistema Nacional, en dónde se encuentra regulado, cuál es su objeto y en general su funcionamiento. Primero, en el capítulo primero, pues vamos a tener precisamente la conformación del Sistema Nacional. Como vamos a ver más adelante, requirió la modificación de distintas leyes y también la creación de nuevas leyes, igualmente la creación de sistemas locales. Y también en el libro pues vamos a ir explicando esa normatividad y después cómo se deben implementar los sistemas locales para tener total operatividad a nivel nacional. Si puedo adelantarla yo o lo van adelantando ahí. Bueno, entonces decíamos, esta reforma constitucional implicó la modificación de 14 preceptos y básicamente se reformaron para dotar de homogeneidad a todo el ordenamiento para la creación del sistema, las facultades de los congresos para crear las leyes en materia administrativa, para crear las leyes, para reformarlo en lo relativo a la fiscalización, para homologar el lenguaje, que antes teníamos las contralorías, ahora tenemos órganos internos de control. Por supuesto, el título cuarto de la Constitución, que es fundamental, que antes se refería solo a las responsabilidades de los servidores públicos y patrimonial del Estado. Ahora, bueno, vamos a tener el título cuarto que va del artículo 108 al 114 de la Constitución, en donde se va a establecer las responsabilidades de los servidores públicos, de los particulares vinculados con faltas administrativas graves y hechos de corrupción, y la responsabilidad patrimonial del Estado. Entonces hay todo un rediseño de este título cuarto en donde encontramos definido qué es servidor público en el artículo 108, tenemos en el artículo 109, por ejemplo, todo el sistema de responsabilidades, encontramos en la fracción primera la responsabilidad política, en la fracción segunda la responsabilidad penal, en la fracción tercera y cuarta responsabilidad administrativa, de los servidores públicos, de los particulares, un poco del procedimiento de quién va a ser autoridad competente en la investigación y sustanciación, que encontramos a los órganos internos de control. Looking for a fun way to win up to 25 times your money this basketball season? Test your skills on Prize Picks, the most exciting way to play daily fantasy sports. Just select 2 or more players, pick more or less on their projection for a wide variety of stats, and place your entry. It's as easy as that. If you have the skills, you can turn $10 into $250 with just a few taps. Easy gameplay, quick withdrawals, and injury insurance on your picks are what make Prize Picks the #1 daily fantasy sports app. Ready to test your skills? Join the Prize Picks community of more than 7 million players who have already signed up. Right now, Prize Picks will match your first deposit up to $100. Just visit prizepicks.com/get100 and use code GET100. That's code GET100 at prizepicks.com/get100 for a first deposit match up to $100. Prize Picks, daily fantasy sports made easy. With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details. A las contralorías y encontramos a las auditorías también, que en el ámbito de su competencia ahora pueden ser autoridades investigadoras y sancionadoras cuando se trate de faltas graves.
Por supuesto, lo que les comentaba, el papel de los tribunales de justicia administrativa y, bueno, una serie de reformas más en donde, por ejemplo, ya el Tribunal de Justicia Administrativa antes era potestativo de los estados la existencia de los tribunales administrativos. Sin embargo, con la reforma que se da a la Constitución, lo que se establece también es una obligación a cargo de las entidades federativas, precisamente de contar ya obligatoriamente con tribunales de justicia administrativa, precisamente porque van a formar parte del Sistema Nacional Anticorrupción desde dos frentes. Uno, como miembros de uno de sus principales comités, si adelantamos la lámina, que va a ser el comité coordinador, y otro, que va a ser su papel como sancionadores tratándose de faltas graves. Entonces, son temas de gran trascendencia y, bueno, es decir, esta reforma surge en el 27 de mayo de 2015. Posteriormente, las leyes marco las vamos a encontrar en mayo de 2016. Estas leyes marco lo que van a implicar es que van a ser leyes modelo para todas las entidades federativas. Y de hecho, la mayoría pues son leyes generales, es decir, de aplicación para todo el territorio. Y se crearon estas leyes marco porque también una de las cuestiones que a mí me parecen muy importantes del sistema radica en que se están homologando procedimientos a nivel nacional. En materia administrativa vamos a tener el mismo procedimiento en todas las entidades para los servidores públicos, particulares y particulares en situación especial. Vamos a tener las mismas autoridades, vamos a tener los mismos plazos de prescripción, vamos a tener todo perfectamente homologado. Y lo que se estableció en el artículo 113 constitucional es que precisamente las entidades federativas deben replicar en lo posible el modelo del Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces, precisamente en estas leyes, en los transitorios, se determinó que las entidades tenían que publicar sus leyes, hacer sus reformas respectivas en la Constitución, en sus leyes, para crear los sistemas locales anticorrupción. Y bueno, estas leyes marco, algunas entraron en vigor al momento y otras al año siguiente. Y de ahí se dio espacio para que las entidades pues hicieran sus reformas dándoles un año. Esto significa que aproximadamente en 2017 deberían de haber quedado integrados los sistemas locales anticorrupción y empezar a operar todo el sistema nacional. Sin embargo, esto no sucedió. Aún a la fecha tenemos sistemas que no se han integrado, como el de la Ciudad de México, que pues tuvo un revés cuando la Suprema Corte determinó que el proceso de creación de sus leyes locales anticorrupción, la ley del sistema local anticorrupción y otra norma, no habían sido creadas con el proceso legislativo adecuado y por tanto se invalidaron. Y pues bueno, todos los nombramientos y todo lo que se había hecho al amparo de esa ley se tuvieron que echar para atrás y a la fecha no se ha podido conformar el sistema local en la Ciudad de México. No obstante que sí puedo decir que el actual gobierno tuvo mucha voluntad política por hacer los nombramientos y porque comenzara a operar. Eso sí lo vimos, pero bueno, todo se cayó con esta determinación de la Corte y ahora se están realizando nuevamente esos nombramientos. Algunos otros estados que fueron más allá de lo que establecía la ley, que no podían variar la conformación del sistema y que también la Suprema Corte invalidó porciones normativas en los aspectos que iban más allá de lo que establecía la norma. ¿Sí podemos avanzar, por favor? Gracias. Bueno, las leyes secundarias, estas leyes marco que se crearon, fueron las denominadas 7 leyes, que implicó la expedición de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, y también se realizaron reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, reformas a la Ley Orgánica de la entonces Procuraduría General de la República. Aquí, si abro este paréntesis,
para señalar que estoy marcando esta ley porque en su momento fue la que se reformó. Sabemos que con la reforma política del Estado de 2014 se estableció que esta Procuraduría ya podría pasar a ser un órgano constitucionalmente autónomo en el momento en que se emitiera la declaratoria correspondiente por el Congreso. Sin embargo, esa declaratoria no se realizó sino hasta diciembre de 2019. Entonces, en el momento en que surgen estas leyes en 2016, pues seguía siendo la Procuraduría General de la República. Ya les digo, a partir de diciembre de 2019 tenemos a la Fiscalía General de la República como órgano autónomo y por supuesto también después se emitió su ley respectiva. Y bueno, también se realizaron las reformas al Código Penal para modificar este capítulo de los delitos por hechos de corrupción. Aquí también es muy importante señalar que en nuestro ordenamiento no tenemos un delito como tal, un tipo penal en el que se establezca el delito de corrupción, que yo me he encontrado en algunos foros o a veces en programas de radio, de televisión que hablan del delito de corrupción. Eso no existe. Tenemos delitos por hechos de corrupción, pero no tenemos alguno que defina como tal a la corrupción. Simplemente sabemos que van a ser prácticas de abuso de poder en beneficio particular, ¿no? Este uso ilegítimo del poder para beneficiarse. Y pues de ahí se han creado los distintos tipos administrativos o penales para establecer qué conductas pueden ser sancionadas, pero no vamos a encontrar ese tipo de corrupción. Y bueno, estas fueron las leyes que se crearon o que se reformaron. Por supuesto, se consideró la expedición de una nueva cuando implicaba tantas modificaciones a la legislación existente que podría no quedar de manera coherente e integrada, ¿no? Entonces, para dotar igual de homogeneidad y de coherencia, pues mejor se creó una ley estableciendo las nuevas facultades de las autoridades en materia de combate a la corrupción. Por ejemplo, bueno, por supuesto, la Ley General del Sistema era necesaria para regular cómo va a estar operando porque es de nueva creación. La Ley General de Responsabilidades Administrativas para establecer los nuevos procedimientos, los nuevos plazos de prescripción que antes eran de 1 a 3 años, se amplían de 3 a 7 años, dependiendo el tipo de falta, que además es mejor porque los procedimientos de investigación se pueden realizar con más especialización. La Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, porque para desarrollar su nueva competencia se crearon salas especializadas. Y entonces, bueno, se tuvieron que establecer en la ley, además, junto con el cúmulo de facultades que van a desarrollar esta nueva competencia. La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, porque igual cambiaron todas las reglas respecto de la auditoría que se realiza y las demás reformas porque no implicaban tantas modificaciones a la legislación de manera completa. Si avanzamos, por favor. Y bueno, decíamos, el sistema se integra en este título cuarto de la Constitución de los artículos 108 a 114. Si lo avanzamos, por favor. Y bueno, ¿cómo se define este sistema? El artículo 113 establece que el Sistema Nacional Anticorrupción va a ser la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Entonces, aquí está muy claro, es solamente una instancia de coordinación. También nos señala que va a ser entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno. ¿Por qué? Pues porque obviamente debemos involucrar a todos, a la federación, a los estados y a los municipios. Esos 3 ámbitos de competencia del gobierno. Y bueno, la participación de cada uno se va a dar de una manera diferente. De hecho, hay mucha controversia respecto a la participación de los municipios
porque algunas entidades han interpretado que deben ser parte creando también sistemas municipales. Sin embargo, el sistema no los contempla, como ahorita lo vamos a analizar, y que ha dado pie a grandes problemáticas en muchas entidades, en donde además por la propia conformación de los sistemas no se podría lograr en un ámbito municipal. Y bueno, obviamente porque se trata de que sea también algo ágil y algo dinámico, y en nuestro país tenemos más de 2,000 municipios. En Oaxaca tan solo 570 municipios, no habría ni siquiera presupuesto para crearlos, ¿no? Sí implicaría un gasto, además de que no existen las autoridades ni el diseño político, jurídico político para establecerlo, como ahorita vamos a comentar. Sin embargo, por supuesto que estoy convencida que pueden participar de una manera coordinada, especialmente porque también estoy convencida de que los municipios son uno de los principales aspectos o que son fundamentales en la vida cotidiana de todos, ya que es la autoridad que está más cercana a cada uno de nosotros. Entonces, el combate también puede darse más directo y puede ir escalando a nivel nacional. Pero bueno, si lo adelantamos, por favor. Sí, ok. Entonces decíamos, este sistema que aparte de las leyes que les mencioné, pues su regulación específica se encuentra en la Ley General del Sistema Nacional, publicada el 18 de julio de 2016, entró en vigor al día siguiente de su publicación y consta de 60 artículos. En realidad es una ley pequeña, pero pues como es una ley que va a regular la coordinación y la creación de las políticas públicas, pues no propiamente va a regular lo relativo a cada una de las autoridades. Estas ya tienen su propia competencia en sus propias leyes. Solamente va a regular cómo van a interactuar y cuáles van a ser las facultades de todas aquellas que participan en este sistema. Si avanzamos, por favor. Gracias. Entonces, como decíamos, no constituye un nuevo ente con personalidad jurídica propia, ni una dependencia del Poder Ejecutivo, ni un órgano constitucionalmente autónomo. Se trata únicamente de una instancia de coordinación conformada por los titulares de diversas instituciones de gobierno en los 3 ámbitos de actuación, y especialmente es de destacar, por cierto, eso no lo había comentado ahorita, es a lo que iba, de destacar que también se va a integrar por ciudadanos, quienes van a tener un papel predominante en el combate a la corrupción. Este fue un reclamo de la ciudadanía, el ser partícipe, el ser escuchados, así que se integró un comité de participación ciudadana que, de hecho, quien lo presida también va a presidir un comité que es uno de los más importantes para el sistema. Si avanzamos, por favor. Sí, si avanzamos, por favor. Igual, si avanzamos, esto es más bien de las leyes y de pronto me adelanto yo solita en el contenido de las láminas, que es precisamente para establecer, ¿no? Bueno, aquí dice, al sistema le va a corresponder establecer los principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Es una instancia cuya finalidad es establecer, articular y evaluar la política en la materia. Uno de los ejes principales del sistema es la prevención, y la creación de estas políticas públicas anticorrupción, pues por supuesto que a mediano y largo plazo van, o por lo menos se tiene la intención de que impacten en la reducción de la corrupción. Y de hecho, a nivel nacional, ya se publicó el año pasado la Política Nacional Anticorrupción. Cada entidad también debe publicar la suya. Ahí sí vamos todavía un poco atrasados. Estado de México y Morelos ni siquiera han comenzado. Pero bueno, a nivel nacional ya tenemos por ahí esta política nacional que tiene 4 líneas de acción que son en verdad muy interesantes, pero que implicarían de suyo toda una conferencia solo para hablar de estas políticas. Si avanzamos, por favor. Ok, y bueno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Constitución y 7 de la Ley General del Sistema,
encontramos que el sistema nacional se va a integrar por 3 comités y los sistemas locales anticorrupción. Estos comités son, como les mencionaba, un comité de participación ciudadana, que de hecho va a estar integrado por 5 ciudadanos de reconocido prestigio y experiencia en áreas relacionadas con el combate a la corrupción, la transparencia, fiscalización y todas estas materias afines, que van a ser elegidos por un comité de selección que va a nombrar el Senado, que también se va a sacar de entre miembros de la academia y que también gocen de un reconocido prestigio. Ese comité va a elegir a estos miembros del Comité de Participación Ciudadana con nombramientos escalonados y que se van a ir alternando la presidencia del Comité de Participación Ciudadana. También vamos a contar con un comité coordinador. Este comité coordinador va a estar integrado por 6 autoridades y un miembro del Comité de Participación Ciudadana que lo preside. La participación ciudadana en el sistema se va a dar o se da con la idea de que sirvan de enlace con la ciudadanía. Van a tener interacción con las organizaciones de la sociedad civil que quieran colaborar o contribuir para la creación de estas políticas de combate a la corrupción. Entonces, es una de sus grandes finalidades. Y también, pues, aportar todos los conocimientos y experiencia necesarios también para la creación de las políticas que el comité coordinador realizará. Todo esto se explica en el libro de una manera también más completa. Y bueno, tenemos, aparte de este comité coordinador, que ahorita vamos a ver quiénes son las autoridades que lo integran, un comité rector del Sistema Nacional de Fiscalización. Este comité rector se va a integrar por las autoridades encargadas del control interno y externo del poder público, es decir, quién controla el gasto público y quién controla la actuación de los servidores públicos. Esto es órganos internos de control, contralorías, auditorías también, las locales y la auditoría federal. Y nos dice este artículo que el sistema nacional, aparte de estos 3 comités, se va a integrar por los sistemas locales, es decir, 32 sistemas locales. Uno que se debe conformar por cada entidad federativa y que debe diseñarse replicando en lo posible el modelo del sistema nacional, como habíamos señalado. Si avanzamos, por favor. Y bueno, decíamos que se pasa de una visión orgánica a una visión sistémica de coordinación entre autoridades, y aquí vamos a tener que el comité coordinador del sistema, el encargado de la elaboración de las políticas públicas, se va a conformar por el titular de la Auditoría Superior de la Federación, el titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, titular de la Secretaría de la Función Pública, un representante del Consejo de la Judicatura Federal, el titular del Instituto Nacional de Acceso a la Información, el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y un ciudadano que lo va a presidir. Como podemos ver, todas estas autoridades, por supuesto que están vinculadas con el combate a la corrupción. Son precisamente todas las encargadas: transparencia, justicia, responsabilidad de servidores públicos, delitos, etcétera. Entonces, estos van a ser los que van a integrar este comité coordinador del sistema. Entonces, cada autoridad va a seguir funcionando con su competencia habitual, pero ahora se le adicionan estas facultades para ser parte del comité y crear la política nacional en la materia y, a su vez, realizar un mayor combate a la corrupción desde su propia trinchera con las nuevas facultades de las que han sido dotados. Si avanzamos, por favor. Y bueno, otro aspecto a destacar es que a raíz del surgimiento de este sistema nacional, les decía, no tenemos un nuevo ente, no tenemos un nuevo organismo, sin embargo, sí se crea un órgano de apoyo técnico del comité coordinador, porque obviamente al ser nuevas funciones y una competencia colegiada, pues necesitan quien coadyuve con la realización de estas funciones
para no distraerlos tampoco de sus funciones básicas o esenciales que por su naturaleza tienen asignadas de origen. Y así encontramos la creación de la denominada Secretaría Ejecutiva, que va a ser la encargada de proveerle la asistencia técnica y los insumos necesarios para el desempeño de sus atribuciones, siendo el único órgano que se crea. Y esta va a ser una paraestatal, va a ser un órgano descentralizado. ¿Okay? Entonces va a contar con su junta de gobierno, bueno, todo lo que conlleva una paraestatal. Es el único organismo que surge y va a tener, por supuesto, un secretario técnico que lo va a presidir. Y ese secretario, bueno, va a ser propuesto por el Comité de Participación Ciudadana. Y pues va a ayudar con esto y también con la evaluación de las políticas públicas en la materia para, en su caso, readaptarlas. Sí, continuamos, por favor. Y ya, ¿verdad? Bueno, gracias. A grandes rasgos, esto es lo que conforma el sistema nacional y las leyes que se tuvieron que reformar y modificar. Decía, al final también aplica toda la parte de las convenciones internacionales y pues ya en lo específico tendríamos que entrar al análisis de cuáles fueron las reformas a cada una de las leyes en la materia, pero el trabajo es de todos. Y ahora pues lo que tenemos que estar evaluando y revisando es cómo se están conformando los sistemas, quién falta y la voluntad política para terminarlos. Mucho hemos escuchado en redes, en medios, hasta en la propia academia, en el sentido de que este sistema no sirve para nada, que nada más nos cuesta dinero, que no funciona. Y bueno, es complicado evaluarlo si atendemos a que a la fecha no se ha logrado conformar en su totalidad. De hecho, por ejemplo, en materia federal, los magistrados anticorrupción apenas se están nombrando. El Comité de Participación Ciudadana tenía sus 5 integrantes, pero fueron feneciendo los plazos de sus nombramientos y no se conformó un nuevo comité de selección por parte del Senado para realizar los nuevos nombramientos. Entonces, a la fecha, en lugar de tener 5 integrantes, solo tiene 1. Como chiste de los perritos, de los 5 que tenía, ya nada más me queda 1. Y ahora, pues bueno, ya nada más queda un ciudadano que va a ser quien presida este comité de participación ciudadana y que interactúa con el comité coordinador, pero ahí sí ha faltado un poco de voluntad política para conformarlo en su totalidad. Entonces, creo que sí se está haciendo un gran esfuerzo por parte de las autoridades, pero aún tenemos mucho camino que recorrer. Y en el libro, en la parte final, pues yo me permito hacer una serie de reflexiones. Se los muestro otra vez. Me permito hacer una serie de reflexiones sobre la correcta implementación de los sistemas locales, que sobre todo es en donde se ha generado pues mucha confusión y en donde todavía nos falta bastante por avanzar en el camino y en donde también planteo que no basta realizar las reformas y los nombramientos, sino que tiene que haber un seguimiento puntual de la manera en que operan, de si las leyes son correctas o no. Por ejemplo, los operadores del sistema de responsabilidades administrativas en la práctica nos hemos dado cuenta de que las leyes precisan de muchas reformas para dotar de coherencia los procedimientos o porque tienen muchas lagunas, hay mucha oscuridad en algunos aspectos de la ley que hemos ido supliendo con los criterios cotidianos y esperamos que en materia federal también surja. Entonces decíamos, estamos esperando estos criterios que en materia federal nos den luz de cómo interpretar determinados preceptos, pero la realidad es que debe de irse adaptando la ley a la realidad y a estos conflictos que nos está generando en la operación el sistema y es parte de lo que estamos planteando en este libro, todo lo que todavía falta por avanzar para implementarlo correctamente. Y yo creo que a la larga sí es un instrumento que va a ser útil para los mexicanos y sobre todo eso, porque involucra a las autoridades y a la sociedad civil en esta responsabilidad compartida que tenemos. Esto es un binomio, no es que uno sea corrupto y el otro no. Si hay corrupción es porque hay dos partes que le entran a ese juego de ilegalidades. Entonces, sí me parece muy importante destacar que todos somos actores, todos somos responsables y todos debemos involucrarnos en el combate a la corrupción si queremos construir una sociedad mejor y un México mejor.
Gracias. Pues felicidades, doctora. Y bueno, ya puse de todas maneras en el chat la liga donde en Mercado Libre pueden encontrar su libro. Y en el CUEG. No sé si le salga más barato en el CUEG el envío. Sí, esto sí sale más barato en el CUEG. Por la parte en el CUEG Baja California lo vamos a pedir para que nos llegue en los próximos días y que también esté disponible para todos los que estén interesados en nuestro CUEG Baja California. Y bueno, doctora, pues no me queda más que darle un reconocimiento por parte de TLC Magazine México y hagamos un trueque, que ahorita lo van a mostrar, en donde TLC Magazine México y hagamos un trueque otorga el presente reconocimiento a la doctora Miriam Lisbeth Muñoz Mejía por hacer un trueque en la plática virtual con el tema Anatomía del Sistema Nacional Anticorrupción y los sistemas locales el día 28 de junio del 2021. Doctora, muchísimas gracias por el trueque de hoy, muy interesante. La verdad, sí, un aplauso de parte de todos y muchísimas gracias por estar el día de hoy. Se lo vamos a mandar ahorita también de manera virtual. Muy bien, muchísimas gracias, de verdad, un gusto haber estado con ustedes, un honor para mí y a sus órdenes. Encantada de estar en este grandioso programa y gracias al auditorio que también nos acompaña. Hemos llegado al final del trueque de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Hagamos un trueque vía Zoom, un evento de TLC Magazine México. Si te gustó esta plática, no olvides compartir cada evento con tus contactos, para que así continuemos esparciendo conocimiento y nos mantengamos actualizados. Encuentra todas nuestras pláticas a través de nuestra plataforma de educación en línea ingresando a www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de cursos, donde podrás verlas nuevamente sin costo. Si estás interesado en algún tema específico, envíanos un mensaje a través de las redes sociales de TLC Magazine México y buscaremos un experto que pueda aclarar tus dudas. Esto fue Hagamos un trueque. Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details. It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.